Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Viñetas del Fin del Mundo. Acá, el espacio forestal, Quenedo Forestal de Merced 76, que una vez más y gentilmente nos presta este espacio para conversar con nuestros autores y autoras de historieta. Y en esta ocasión tengo al dibujante y guionista chileno Félix Vega. Hola Félix. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Pero no estamos aquí para hablar de Félix, sino que estamos aquí para hablar de su padre, Óscar Vega Echeverri. Dibujante, acuarelista, guionista también, ilustrador, pintor. Escribió cuentos infantiles también. Escritor, sí. Animador también. Etcétera. De todo eso y mucho más vamos a hablar hoy día en esta conversación en que queremos introducirnos en la figura de este desgraciadamente ya desaparecido autor chileno. Tu padre nace en 1945, según mis apuntes acá, en Potrerillos. En Potrerillos, actualmente un pueblo fantasma. Así, ¿eh? Claro. Creo que lo ponen en su breve autobiografía, sí, en el libro. En los tomos de... Porque es un pueblo ya muy pequeño. Lo que pasa es que era un pueblo minero y mi abuelo, su padre, era médico. Entonces, ya muy jovencito, recién casado, se va a trabajar allí como el médico de esa mina. Dice, nací esto lo escribió mi papá, nací en el pequeño pueblo minero de Potrerillos, hasta donde llegó mi padre, contratado como médico general por los gringos, que en ese lejano año de 1945 explotaban ya el cobre de los chilenos. No conocí mi pueblo de origen, pues mis padres viajaron a instalarse a Curacaví, cuando yo apenas contaba un año de vida. Y hoy ese lugar ya no existe. Se refiere a Potrerillos, que está, creo, parece que la mina estaba de baja y... Claro, y habitualmente la gente migra y queda como un pueblo fantasma. Exacto. Tu papá es de la generación de autores que se forman zigzag, dibujando ahí. Claro. ¿Publicó antes en algún lado antes de llegar a zigzag? No, él llega, sus primeras visitas a zigzag son a los 14 años y empieza a publicar más o menos a esa edad, como a los 14, 15, y en la revista Hazañas. Hazañas, exacto. Que siempre se acordaba que su primera, no lo podía encontrar nunca en los persas, pero su primera historieta era una adaptación del naufragio de la Medusa. Eso lo dice él ahí en su biografía, ¿sí? Sí. Y el zigzag se pulió en el fondo como dibujante. Tuvo la suerte de que siempre mi padre le cayó muy bien a Mario Igor. El gran dibujante chileno Mario Igor. Que era la estrella de zigzag, ya venía del Peneca Mario Igor. Sí. Venía a ser como a ver, después de Coré venía Elena Boyel y después Mario Igor. En esa línea, y luego Mario Igor, que era un extraordinario acuarelista, él le enseña acuarela a mi papá, y de hecho yo tuve la suerte de asistir a una clase de acuarela que le hizo Mario Igor, en la cual pinta un cuadro de Ángel Moas y de su mente. Aparece así, le enseña el aguado, todo, y yo aproveché y también lo aprendí. Y lo toma un poco como discípulo. Le ayudaba muchas veces, por ahí uno encuentra registros que Igor Vega. No es raro, no es raro lo que dice, porque Mario Igor fue maestro de muchos autores chilenos. Manuel Cárdenas. Manuel Cárdenas, que yo creo que es el que más se acerca a la línea de su padre artístico. Sí, Manuel Cárdenas, extrañamente, o sea, él tenía, falleció hace pocos meses. Pocos meses, exactamente, lamentablemente. Y Manuel Cárdenas, siendo que tenía un estilo reconocible, yo inmediatamente diferencio un Manuel Cárdenas de un Mario Igor, pero venía de la línea. La influencia de su maestro se nota muchísimo, a pesar de que él se la apropia. Claro. Y como tú dices, claro, uno puede identificar claramente un Mario Igor de un Cárdenas. Claro. En cambio, en la ilustración de mi papá, te diría que se ve como más influencia de Coré que de Mario Igor. No, sí. Yo también siento que tu padre tenía un estilo propio, digamos, muy distanciado incluso de sus maestros. Claro, también tenía la capacidad, él mostraba su estilo. Y por avatares del mercado, de la industria y de su tiempo, él era camaleónico y le tocó muchas veces mutar a su estilo. Ayer comentábamos con Rafael Valle y Claudio Aguilera. Ayer se refiere Félix a la visita guiada que se realizó en la muestra Universo Mampato en la Biblioteca Nacional. Claro, ayer que fue 23 de noviembre, Día de la Historieta Chilena. Exacto. Y hicimos una visita guiada, todo. Entonces comentábamos
cómo cuando lo llaman a Mampato, nos estamos adelantando quizás, pero bueno, Sí, sí. cuando lo llaman Mampato, Eduardo Armstrong y Roberto Edwards, que era el dueño de Lord Cochrane, donde estaba la revista El Pingüino en ese entonces, en la cual trabajaba mi padre. Y mi padre era el dibujante menos picaresco del Pingüino, que era una revista picaresca. Entonces los chistes de mi papá no salían, como decían entonces, niñas piluchas, así decían eso, sino que eran más como de sátiras de personajes, de James Bond, Claro. Superhéroe, eso. Entonces eso les interesó, lo Ahí está el llaman. super macho, Claro, y Ringo. exacto. Y Eduardo Armstrong le pide que lo haga en un estilo tipo Uderzo, porque claro. le gustaba mucho Asterix, le gustaba la revista Tintín, Tintín y los Asterix que llegan a la librería francesa. Ahí está claramente Entonces, el estilo. hace este estilo que es con un trazo a pincel, la tinta, el trazo de la tinta era con pincel. Entonces después, cuando llega a Temo Lobos, tiene que adaptarse a este estilo que ya tuvo que adaptarse mi padre. Sí. Y Incluso después aquí, cuando, claro, en esta primera viñeta lo hace con una espada, como si fuese un Asterix. personaje de Claro, Asterix. sí. Y después, claro, Temo se adapta a esta adaptación que había hecho mi papá, y después cuando Tu padre se adapta a la adaptación de Temo de él. Cuando vuelve después de haber trabajado en Televisión Nacional en dibujos animados, tiene que adaptarse a la adaptación que Temo había hecho de su adaptación. Exacto. Porque Eduardo Armstrong estaba muy preocupado de que existiera un estilo Mampato. Entonces quería no quería que se diversificaran, que se bifurcaran mantener una línea, etc. las historietas de Mampato. Bueno, te adelantaste, justamente esa era una de las preguntas que tenía que hacer después. Retrocedamos un poco, retrocedamos de nuevo un poco, ya que estamos en viajes en el tiempo con Mampato. Podemos ir y volver. Ir y volver todo el tiempo. Como con el cinto espacio. Claro. Vamos con el cinto espacio hacia el más al pasado. Tu padre es más joven todavía y reconoce él la influencia de la revista Ventarrón de nuestro amigo también desaparecido Máximo Carvajal. Sí. En el texto dice que él calcaba en el vidrio algunos dibujos. Claro. Sí, de hecho él cuenta la anécdota de que hacía revistas cuando estaba en el internado Barros Arana y era compañero de curso y de banco de Carlos González, Charles, el creador de Tevito. Un gran personaje del cual vamos a hablar en profundidad un rato más. Y tu padre entonces dice en el texto, y una frase muy hermosa que yo rescaté, dice: el vicio ya calaba hondo en mí, refiriéndose a la historieta, al dibujo. Claro, como el vicio. Y calcaba algunas cosas de revistas y inventó un personaje que era el Super Cóndor. Claro. Y era un superhéroe. Sí. Estamos hablando de años 50. Y hacía la revista y parece que con papel calco iba calcando un segundo ejemplar. Entonces tenía para arrendar la revista, que era una época en que las revistas se arrendaban. Claro, también, pues, el cambio de revistas. Y pagaba un poco, la cambiaba en el kiosco. Y entonces tenía no solamente el vicio del dibujo, de la historieta, sino que también de la industria. De la reproducción también de la obra. La reproducción y difusión. Sí. Era un negociante. Oye, pero muy mal negociante. Muy mal negociante. Tu padre también, al igual que Temo Lobos, al igual que Máximo Carvajal y que otros más, incluso igual que tú, toma algunos cursos en la Facultad de Bellas Artes. Sí. También la pasa mal cuando hace esos cursos, porque como viene de este tipo de dibujo que quiere contar historias, y en el arte generalmente rechazan un poco esa idea, sí. ¿La pasa mal o no? Sí, lo pasa mal en el sentido de que él era el único figurativo, entonces sí. Y era la época en la que ya estaban presentes las vanguardias todos los ismos. Duchamp y en adelante. Entonces, claro, en ese tiempo estaba más de moda la abstracción y el cubismo. Ni siquiera parece que se haya puesto de moda el arte pop en Chile. Después se pone de moda como ya en los fines de los 60, sí. Principios de los 70. Los 70, sí. Y entonces él era siempre él quiso ser figurativo y quiso ser realista y tuvo que adaptarse por exigencias editoriales a este dibujo más infantil, más de caricatura, pero a él lo que le gustaba era el dibujo realista, le gustaba la pintura.
como a muchos otros autores. Marigol, que estábamos recordando, que también estudiaron arte, pero que fueron tentados por esta industria, ¿ah? Que era la época de oro de la historieta chilena, en la cual podían ganar mucho dinero y era como la tele de esa época. Exacto. Bueno, la tele ya está dejando de ser lo que también fue la tele, pero era como una cosa así, o sea... Sí, eso que dices tú, hay que contextualizarnos en esa época, ¿no? Porque estos autores tenían pocas posibilidades, no es como hoy que hay escuelas de historieta, hay talleres constantemente, hay diversificación, ahí eras de las bellas artes o estabas en la cultura popular, no había un término medio, creo yo, ¿no? Algunos pululaban o habitaban ambos mundos tal vez. Sí, Claro, claro. sí, siempre Había personas que habitaban ambos mundos. Mi papá, su compadre, mi padrino Eduardo Ojeda, con el que trabajaron después en Televisión Nacional, él hizo un largometraje en animación en que metió elementos de arte pop. Y no, había gente ya que habitaban ambos mundos y que no tenía ningún prejuicio y podía mezclarlos, ¿ah? De manera, pero cosa que era muy mal vista, o sea, sí. era una cosa un poco Decídete. Claro, Toma partido. Estaba un poco proscrito, un poco como también, ahora no tanto, ahora ya afortunadamente en este siglo hemos ido ya abriéndonos más, aceptando como todo, pero también de pronto a mí me tocó cuando yo estudié arte. Era una época en que estaba el goce estético estaba proscrito. Era pecaminoso transitar por el goce estético en una obra visual. Tenía que ser, el contenido era lo que importaba. Conceptual, más conceptual. Exactamente. Post-Duchamp, a quien yo admiro mucho, pero yo también, claro. provocó un daño irreparable. Exacto. En el arte contemporáneo. Nosotros podemos entender todas las parcelas del arte, sí, pero hay gente que no. Hay gente que es obtusa con lo figurativo y ni siquiera aceptan el impresionismo, por decirte. Sí. O sea, Van Gogh ya es un loquito para ellos. Así como hay gente que todo tiene que ser conceptual y encuentran que el resto es pseudoarte, sí. o que simplemente no es una cosa de otra época. Como gente que cuando llega al rock, de ahí para adelante se pudrió todo y solo importa lo que está atrás. Claro. Otros que dicen que el rock murió, por ejemplo. Oye, continuemos hablando, claro. Y entonces Eduardo Armstrong, este gran visionario, este también artista, sí. Este hombre culto, crea una serie que quiere llamarse Los Pecosos primero. Claro, la revista, su título era Los Pecosos, ¿ah? Por sus hijos, porque sus hijos eran pecosos. De ahí venía claro. Y Roberto Eduard dice que cambian el nombre a Mampato porque sí. Ya tienen ese nombre. Era una marca registrada hasta el día de hoy de propiedad de Roberto. Y de una revista previa. De un suplemento juvenil. Claro, del Mercurio, donde parecía ya un personaje Mampato, que era un caballito, un pony, sí. Dibujado por Víctor Arragán, sí. el creador del Guaso Ramón y uno de los mejores dibujantes del Pato Donald del mundo. Sí, después de Karl Marx. Creo que después de Karl Marx viene él. Sí, yo también creo. Sí. Bueno, y aparece recordemos que Mampato es el nombre que se le da a estos pequeños caballos. Exacto. Y como Mampato se llama Patricio, aquí ya en la primera página que tu padre dibuja. No sabemos todavía el apellido. Nunca sabemos el apellido. Que se llama Patricio. Acá dicen, ¿no es cierto? No faltó un gracioso que al saber que se llamaba Pato lo presentó a sus compañeros como Mampato, apodo que aceptó con gran resignación. Y es un niño pequeño, pelirrojo, sí. Y que vive en Ñuñoa. Claro, y que lo único que le crece es el pelo. Claro, sí. Siempre le crece el pelo. ¿Tú vivías con tu padre y tu familia, tu madre en esa época? ¿En qué lugar de Santiago? A ver, cuando crea Mampato, ¿sí? yo aún no nacía. Pero después, a ver, nosotros vivimos en muchos sitios. Vivimos en Independencia, en un departamento que yo tenía todas las paredes grafiteadas cuando niño, hasta donde alcanzaba mi brazo y en vez de llamarme la atención, mi mamá y mi papá me pasaban más lápices para que siguiera rayando las paredes. Y ahí vivimos en Independencia, ahí pasamos el golpe, el 73, y después nos fuimos a vivir en La Rayán. Y ahí vivimos en una cabañita,
Mira. en una cabaña en medio del bosque. Una época muy, muy misteriosa para mí, es como muy mágica, muy Miyazaki. Tengo el recuerdo de que jugaba con unos perros que eran pastores alemanes, enormes, el Moro, la Lola y el Tebo, me acuerdo los nombres, y en mi recuerdo de infancia yo hablaba con los perros y los perros me hablaban, pero no modulaban, sino que era una cosa así como telequinésica. Oye, los pecosos después pasamos a vivir a Ventura La Valle, que eso es una calle en el barrio Matasur, y después a la Villa Portales. Vivíamos a veces un año en cada... ¿Y por qué se cambiaban tan rápido? Era un tema de inestabilidad laboral. Ah. Y como estaba en las COA en ese tiempo también, estamos principios de la dictadura, Sí. no tengo el recuerdo de que estuviera arrancando mi papá. Pero sí era... Sé que escondió a gente perseguida, incluso colegas, pero no era que arrancáramos, sino que era una época difícil. ¿Y para ti, en términos laboral, estudiantiles, eso significaba cambios de colegio constantes o no? También, claro. Pero después ya como que vino una estabilidad y el colegio, amigos constantes, y eso como que nos normalizamos. Bueno, acá tú hablas de esta sugerencia de Armstrong de hacer este mampato, que es una mezcla de Daniel el Travieso con Asterix, al principio sobre todo, que es muy notorio en los dibujos. Cuando tu padre empieza a dibujar, cambia también, al igual que Temólogos, eso me llamó mucho la atención, de nombre, ¿no? Aparece Oscar, dice acá, firma después como O.Vega, después como O.Vega, E. Después firma como Oscar, pero con K, lo que provoca, ahí Claudio Aguilera escribe una carta de un fan que dice, bueno, pero ¿quién es este señor Oscar? Es que Oscar Vega con K es el mismo Oscar Vega de antes. Se pregunta la gente, se confunde. Estos viejos siempre buscaban la búsqueda del seudónimo, en lugar de poner el nombre, era muy importante. Es que ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos en la memoria, y decimos estos viejos porque tenemos en su memoria ya a ellos ya viejos. Sí. Pero imagínate en esa época en que cambiaba de firma y cambiaba de estilo, tenía 23 años. Sí, yo lo sé. Entonces yo creo que él dice que era muy... Tengo un pequeñísimo problema. ¿Podemos interrumpir un segundito? Sí, un segundo. ¿Y en qué pregunta? Esta misma pregunta que sí. ya. O sea, cuando tu padre nació, es que llegó este gallo que va la cagada. Ay, que yo no soy amigo de Billy Gamer y la verdad, y deja la cagada. No, y ahora Cordeme hablando con el huevo. Pero que enganchar todo el mundo con el tweet estuvo extraordinario. Bueno, pero escúchame, te voy a contar una hueá. Hace un par de años, la Feria del Libro iba a traer a Billy Gamer. Y no, pues, hay varios intentos, no es la primera vez. Él se ha pololeado con él ya. Mucha gente también le ha escrito diciéndole lo mismo. Pero ahora contestó. Eso es lo interesante de ahora. ¿Cachai? Pero pasa esto de que lo quieren invitar. Es que ahora le escribieron en inglés. No, si siempre le escriben en inglés. Es que a veces se terció con que estaba ahí porque a veces le escriben y no estaba en el computador. Bueno, o no sé cómo. Bueno, ya me vas a... Yo le escribí a Gabriel Rodríguez. Sí, pero lo de chileno te va a contestar. Claro, pero después me consiguió los cómics. O sea, eso. Ya, ¿cuál era la última? Estábamos hablando de los seudónimos. ¿De esa Ya, ok. Tu padre escribió con seudónimos. Por ejemplo, en 1971 refiere Claudio Aguilera acá en uno de los textos que aparece en el libro, que aparece la K de Oscar Vega. Pero también firmó como Vega a secas, como O Vega, como O Vega E. Y además un lector se preguntaba en una de las cartas que también refiere Claudio Aguilera, que si era el mismo Oscar Vega sin K. Entonces, ¿por qué estos cambios de nombres? Al igual que Temólogos, al igual que muchos de los autores que usaban como seudónimo su nombre y su apellido Exacto. Y jugando con esa ton, ¿no? Claro, a veces usaban la primera sílaba del nombre y la primera del apellido o la última. Claro, siempre. Sí. Pero, a ver, claro, lo que pasa es que eran muy jóvenes. En el caso específico de mi papá, tenía 23 años, 24 años. Entonces, él también se recuerda que era como bien irresponsable, disperso.
¿ah? Entonces creo que Era un loquito. parte de esa dispersión Sí. estaba en esa búsqueda. Y también era una búsqueda constante y ellos también tenían una capacidad de asombro mayor que la nuestra hoy en día, que nosotros estamos ya absolutamente machacados de imágenes y de estímulos audiovisuales, y ellos en cambio no. Llegaba esporádicamente algo nuevo y cuando llegaba se maravillaban. Entonces también era todo un buscarse a sí mismo, te fijas. Posteriormente igual empieza a explorar nuevos estilos, te fijas, con la acuarela, sí, además de otras historietas, otros personajes. Entonces era también parte de encontrarse a sí mismo, y por eso yo creo que titubeaba, y también tenía que ver con la diversidad de trabajos que tenía que hacer. A veces estaba en animación, al mismo tiempo nunca dejó la revista Mampato cuando se fue a trabajar en Televisión Nacional. Nunca la deja. La gente, de eso vamos a hablar, que sí, me gustaría ahondar después, que muchos piensan que cuando deja la historieta de Mampato la abandona la revista. No es así, sigue dibujando muchísimo. Quiero recordar de nuevo momentos de tu infancia. De hecho, un paréntesis, sí, que lo hablábamos el otro día con uno de los hijos de Eduardo Armstrong. Mi papá fue el único del equipo creativo, porque como Temo entró después en el número 3, Mario Lagrés también, Juan Cano también, que estuvieron hasta el final, pero mi papá fue el único que estuvo desde el número 1 hasta el último número. O sea, los 10 años seguidos del equipo creativo. Obviamente luego está la gente de imprenta, de la editorial. Aquí Eduardo Armstrong, hijo, ¿no? ¿Cierto? Escribe uno de los textos y dice así, sí, que la gente no piense que... Uno de los prólogos de uno de los tomos. Dice, era un placer, refiriéndose a Oscar Vega, era un placer verlo pintar, sereno y concentrado, trabajando en su escritorio, disfrutando ver el agua del pincel escurrir delicadamente sobre sus papeles importados, mientras ellos entregaban, no sin reticencia, esos infinitos tonos de cada color elegido, aquellos colores y formas que su mente necesitaba traspasar para hacer realidad. Y luego, tú escribes en el otro texto, también del otro libro, recuerdo que me emocionaba hasta reír nerviosamente al ver cómo el lápiz se deslizaba como un patinador sobre el hielo, generando las formas de los personajes. Yo le pedía que dibujara tiburones, calamares gigantes, naves espaciales o volcanes en sus historias, y él siempre lo hacía y modificaba su guión, haciendo aparecer mis peticiones de niño maravillado para darme el gusto. Para él tenía sentido incorporar mis intereses aunque fuese su propio hijo, ya que sus historietas estaban dirigidas a los lectores infantiles, niños y niñas, y también para quienes se hacen adultos, sin perder su capacidad de asombro. Me llamó mucho la atención que ambos recordaran con mucha emoción y con una descripción tan acabada el momento en que él se sentaba a pintar o a dibujar. Es que lo que pasa es que era mágico, ¿no? Se transformaba. Yo tuve la suerte de ver a varios maestros de nuestra, yo creo que no a todos, pero a gran parte de nuestros mejores ilustradores y dibujantes del siglo XX, y todos entraban en una especie de trance, cada uno a su manera, ¿ah? Y tenían diferentes incluso posturas de cómo tomaban el lápiz, de cómo encorvaban o no la espalda, ese tipo de cosas. Y en el caso de mi papá, él entraba, sobre todo cuando pintaba acuarela, porque él no pintaba, o sea, hacía una cosa realista, pero en base a mucha mancha, mucho dripping, sí, spatting, que son estas técnicas que Jackson Pollock las volvió, digamos, populares, y usaba lijaba de piedras de pome, cuchillas, raspaba el papel. Entonces iba haciendo una cosa realista, pero en base a un trabajo gestual. Entonces, para poder, yo creo, estar dentro de su propio trabajo, se evadía se abstraía completamente de lo que estuviera y de los que estuviéramos alrededor. ¿Te pasa lo mismo cuando tú dibujas? Sí, ¿Hay una abstracción potente? A mí me pasa lo mismo, pero a través de la música. Entonces, siempre estoy escuchando música o estoy escuchando algún podcast, generalmente, o radio, ¿ah? Tengo colegas que dibujan viendo tele, eso nunca he podido... O hay quienes dicen que, me han dicho a mí que no pueden escuchar nada, ni música. Hay gente que necesita silencio total. Sí. Estar como en una especie de ¿cómo se llaman estas? Cámara aislada. Cámara aislada, habitación de pánico, una cosa así, claro. Pero no, a mí me pasa que yo me abstraigo y si alguien me habla, a veces me asusto, así es como que
Está muy concentrado. Es como despertar a un sonámbulo. Sí, exacto. Oye, sigamos, yo quiero que hablemos de Mampato al final de la conversación, vamos a ir avanzando en otros aspectos. En 1974, tu padre ilustra Memorias de un gorila en el periodo de Isabel Allende. Exacto. Está el comienzo de la dictadura militar y tiene un problema. Cuéntanos esa anécdota. Claro, Eduardo Armstrong fallece en noviembre de 1973. Llevaba un año dirigiendo la revista desde su casa, desde su lecho de enfermo. Trabajó hasta el último día. Y lo ayudaba mucho Isabel Allende en la editorial, y luego Isabel Allende pasa a la dirección. A la dirección, y en palabras de ella misma, que están en el catálogo, en el estupendo catálogo de la Biblioteca Nacional. De la Biblioteca Nacional de la exposición Universo Mampato, se lo recomiendo. Hay 5.000 copias, así que traten de hacerse con una, porque después van a ser, yo creo, un pequeño tesoro, porque además vienen en el formato de la revista. Y ahí cuenta Isabel Allende, hace poco, ahora en este mismo mes creo que la entrevistaron para esto, de que ella trató de seguir la revista lo más fielmente al espíritu de Eduardo Armstrong, al seguir la línea. Luego los directores que vinieron después de ella, Vittorio Girola, Molucas, etc., hicieron cambios más radicales. Entonces, en la época en que estaba Isabel Allende directora, ella se llevaba muy mal con Temo. Ella se llevaba mejor por el tema de las entregas, que se atrasaba mucho. En cambio, Eduardo Armstrong creo que iba a la casa de él y se sentaba hasta que le terminara la... Eso lo decía ya Isabel Allende, dice, claro. Lo presionaba para que le entregara. Para que le entregara. Entonces, claro, le gustaba trabajar con mi papá porque no se tenía mejor feeling y todo, y mi papá le entregaba a tiempo. Entonces, empezó a tener más participación, no solo en la historieta, mi papá, sino que también en otras secciones de la revista, porque también ya en 1974 mi papá no estaba trabajando en Televisión Nacional, digamos, fue exonerado. Él trabajó durante la Unidad Popular en Televisión Nacional y claro, imagínate, trabajó incluso le musicalizó algunos cortos Víctor Jara, sí. Y eso después ese material lo destruyeron. Y bueno, le costó, digamos, salir de ahí de Televisión Nacional. Entonces ahí ya vuelve íntegramente a Mampato, ilustra este cuento que se llama Memorias de un gorila, en 1974, que era un cuento infantil con un dibujo infantil, y la portada eran 4 gorilas. De hecho, uno es un gorila bebé con un plátano, con su mamá, y otros 2. Y llaman a Isabel Allende, la Junta Militar. Y además a Isabel Allende, bueno, el apellido de Iván, sí, tiene su peso. Y por lo que entiendo le cuesta el puesto. O ella decide ya como irse, y renuncia, y después se va de Chile. Ella fue la que salió. Y ahí entra, claro, Vittorio Di Girolamo. Ya, pero es porque estos 4 gorilas, la censura cree que se refieren a los 4 dictadores. Claro, por supuesto que la Junta Militar cree que, claro, probablemente relacionaron el apellido de la directora, y alguien, no sé, alguien les tiene que haber dicho, no, esto debe ser una, así como hoy día dicen que es una conspiración del marxismo internacional y esas cosas, y tienen que haberle dicho, no sé, y por qué hizo esto, y por qué el cuento, claro, o sea, no tenía nada que no había intención, como si hubo intención después en algunas historietas tanto de Temologos como de mi papá. En que se habla de dictadores. Se habla de dictadores, de torturas, desapariciones, y hay un tema político, pero siempre desde una visión humanista y fraternal. Mampato siempre en sus aventuras buscó no solamente la aventura, el viaje, el conocimiento, sino que también la justicia y la fraternidad. Sí, y claro, el tema político no está ahí frente, pero subyace en los contenidos. Claro. Eso también es interesante, ¿no? No era panfletario Mampato. Pero después de la salida de Isabel Allende, o sea, de hecho, ya a partir del golpe,
empieza a aparecer un contenido político más fuerte, lo contaba Claudio Aguilera, más fuerte en que empieza a aparecer muchas imágenes militares, hay una presencia en contenidos militares más grandes. Ah, claro, en porque la revista. es la presión del momento de la dictadura, pero quiero decir que en la historieta Mampato esta cosa política que subyace en Temo, que también después él cuenta posteriormente algunas anécdotas al respecto, esta otra política más de izquierda está ahí, pero no delante, sino pero que la revista nunca fue impermeable a ese momento político. Nunca fue impermeable. O sea, empieza en el gobierno de Frei y transita a la Unidad Popular y la dictadura, y eso uno cuando las revisa las revistas se da cuenta, en las editoriales. No olvidemos que el Mercurio es que publica finalmente la revista Mampato. Claro. Habría que hacer, hay otro gran estudio que nos debemos, ¿no? Cómo a través de la historieta y de la revista Mampato en general uno puede reconstruir claramente momentos de ese periodo histórico. Hay cartas muy interesantes de lectores. Está la famosa carta del niño o niña que escribe, no sé si es poco antes del golpe de Estado, diciendo que hay colas y por qué pasa esto en Chile. Es una carta muy interesante que hay que estudiar. Claro, y el equipo de Mampato, el equipo creativo, estaba formado por gente había gente de derecha y de izquierda. Exacto. Claro, exacto. Y trabajaban muy bien, muy bien. Avancemos más en el trabajo de tu padre, nos vamos a saltar algunas cosas, pero una historieta que me gusta muchísimo, que es en el periodo de Vittorio Di Girolamo, esta historieta del niño en la selva amazónica, creo que es Tantán, como Tintín, pero como, bueno, dicen ellos, mi papá, que ya empezó a hacer eso en el Pingüino, hizo un personaje que se llamaba Flint Bond, que era una mezcla de James Bond con Flint. Con Flint, el otro agente paródico, ¿no? Recordemos las películas del agente Flint, que son muy paródicas respecto de James Bond. James Coburn. Sí. Y hacía super macho, y luego en el comienzo de Mampato aparece cuando dibuja al villano, el eterno archienemigo de Mampato, que es Monk, el Verdín. Él se presenta como Monk, primo de Ming, por lo tanto integra Mampato en el universo de Flash Gordon, pasa a ser un spin-off de Flash. Claro, no, lo declara porque ya era evidente, ¿no? Claro, era una letra que cambiaba una vocal. Era su broma, claro. Y luego, como homenaje, digamos, a Tintín, al personaje le pone Tantán, tal como se pronuncia en francés. Y aquí lo vemos, y dice, me permito leer el texto que aparece en el libro, dice: luego de estrellarse una avioneta en el Amazonas, Tantán es el único sobreviviente y deberá cruzar la selva llena de peligros. En su búsqueda de otros seres humanos, descubrirá un extraordinario secreto de la civilización inca oculto en la cordillera de los Andes. Esta es la portada del número 259 de Mampato, del 8 de enero de 1975, que publica esta historieta fascinante, inédita también para el público joven. Sí, yo ya digitalicé esta historieta, pero no he tenido el tiempo de ¿hasta cuándo? Acá la gente te va a pagar un sueldo mensual para que puedas terminar ese proyecto. Estoy copado de cantidad de trabajo, pero feliz. Me encanta esa historieta y quiero rescatarla porque encuentro que en esa historieta él tuvo una libertad que le permitió explorar principalmente su estilo narrativo y visual. Sí, a mí me gusta esa historieta porque abandona el estilo de Mampato. Sí, es muy moderna. Y además uno puede ver, es un estilo propio. Ahí uno ve a Oscar Vega en el estilo de aventura, de historieta de ese tipo, en su mayor esplendor, creo. Sí, él siempre le gustó mucho la literatura de aventura, sobre todo, ¿cómo se llama? Salgari. Como a todos, Kipling, recordemos que él hace ilustraciones para Kipling. Kipling, sí, yo me acuerdo, o sea, yo cuando niño, él a veces siempre me voy a acordar, una vez que no podía dormir, mi primera versión de Moby Dick no fue la película de Houston ni la novela de Melville. Fue mi papá que se sentó en la cama porque yo estaba con insomnio y me narró él de memoria Moby Dick. Y después yo vi la película
y era como el cuento que me contó mi papá, pero en imágenes. Sí, y después adaptaron el cuento de mi papá, dijiste tú. ¿Por qué mi papá vendió estos y entonces, juegos? esta historia de Tantán es fantástica y sí, hay que rescatarla, así como otras historias pequeñas también que hizo. Incluso yo creo que algunos de estos materiales, como por ejemplo cómo se hace televisión, que muestran cómo se hacía la televisión, o los dibujos animados, o las conservas en esa época. Sí, hablamos ayer de eso justamente. A mí otra cosa que me gusta de tu padre son esas historietas que tenían 4 páginas en que contaba cómo se hacía una conserva, cómo la fruta pasaba y llegaba a ese tarro, cómo se hace una historieta. Hizo varias veces, o 2 veces al menos, cómo se hace una historieta. Aparece una de ellas acá, y otra aparece en el catálogo de la biblioteca, creo. Sí. También hace mucho de esas historietas. Recordemos que cuando uno compra un producto como un refrigerador, un televisor, y te indican cómo se arman los muebles, por ejemplo, claro, hay historietas. Tu padre hacía ese tipo de historietas. Claro, cómo hacer tus propios juguetes. Sí, por sí, ejemplo. sí, o cómo ir a acampar. Claro. Hay una sección. Una suerte de historieta didáctica. Sí, hizo mucho de eso de cómo al aire libre, creo que se llamaba, que te enseñaba cómo hacer de tu carpa, todo, y sobrevivir en un bosque. Había otra que era un curso de dibujo, sí, que duró varios de ese. También es bonito, sí, de pronto podría incluso integrarlo en una posible reedición, integrarlo con Tantán. Sí. Y todo ese material. Ese material da cuenta también del otro valor de la historieta, ese valor directamente pedagógico, directamente educativo. Y que, por ejemplo, historieta educativa y pedagógica hicieron monstruos como Will Eisner. Sí. Mucho tiempo, claro. Will Eisner en la Segunda Guerra hizo... Sí, muchos de los autores en la Segunda Guerra hicieron muchas historietas. Porque en esa época era un vehículo pedagógico, podríamos decir, en boga. Hoy en día tal vez... Hoy en día cuesta más, podríamos decir, lo que quedó de eso es el meme. El meme cuando se utiliza, digamos, pedagógicamente, cuando uno de pronto que te explican alguna cosa. Sí, pero no obstante, estos grandes autores antiguos, digamos, de ese periodo, cuando hacen esta historieta no es aburrida, no es tediosa, porque hoy cuando se hace historieta educativa es una lata. Sí, una lata, sí. Ellos tenían una vocación que primero tenían que ser entretenida, visualmente impecable, y luego venía ese contenido. Claro. Y ahora hemos perdido eso. Pero eso era una tradición, sí, que se perdió, sí, justamente como dices tú. Vamos acercando lentamente al mundo de Mampato, pero antes hablemos de por qué tu padre abandona la revista Mampato. La historieta. La historieta. La revista, sabemos que no la ¿por qué abandona la historieta de Mampato en ese momento? ¿Cuántos episodios alcanza a dibujar? Alcanza a dibujar los 2 primeros episodios y le costaba dibujar en ese estilo. Él reconocía que no le costaba y se demoraba. Y luego, al poco tiempo le sale esto de Televisión Nacional. Pero, mira, igual podríamos decir que en el fondo él no se sentía un poco del todo preparado, yo creo, para la exigencia de la revista, que empieza como revista quincenal y pasa a ser semanal. Por otro lado, también la versión, por ejemplo, que conversaba con Eduardo Armstrong, hijo, y le preguntaba al respecto, entonces me decía, ¿sabes lo que sé yo? Que me contó mi papá, sí, Héctor, que en el fondo la revista fue tal triunfo al primer número. De hecho, uno lee el correo del número 2 y ya se da cuenta. Y hicieron, acuérdate que tiraron panfletos, regalaron pony, o sea, fue que quisieron, desde arriba, digamos, la editorial quiso traer a un dibujante estrella. Fija, y el dibujante estrella entonces era Temo Lobo. Y por eso, como contaba siempre Temo, que aparece en el libro de Rafael Valle, lo llama Eduardo Armstrong. Y Temo le dice, no, yo que hable Oscar conmigo. Y luego habla con él pero yo no sé, realmente, no lo tengo del todo claro. Yo creo que es un poco todo eso, se juntaron varios factores. Y después también, lo otro, hay que tener en cuenta que era muy joven mi papá. Entonces yo no me lo imagino si a los 23 años, yo nací ya cuando él tenía como 25, 26. Yo me imagino que un programa de televisión hoy día, como en el pasado, era mucho más dinero, y él pensaba, bueno, tengo hijos, familia, esta revista no sé si va a seguir funcionando, TVN es una cosa más sólida aparentemente, me están llamando para hacer algo que me guste, me pagan muchísimo más.
Sí. Quizás era una elección No, que todos habíamos mira, tomado. hay una cosa ahora que lo comentamos, que siempre había, que es la figura de mi abuelo, su padre, que era médico pediatra, y nunca probó que mi papá se dedicara a esto de la historieta, ¿ya? Porque sus hermanos eran abogados, te fijas, el padre médico. Entonces siempre mi papá buscó también poder demostrarle su valía, digamos, profesional. Entonces Televisión Nacional pasó a ser una oportunidad, digamos, de empezar a trabajar con sueldo, ¿te fijas? Con sueldo y todo lo que significaba aquello, sobre todo formando una familia. ¿Sí? Oye, ¿quién lo llama de Televisión Nacional para trabajar? Yo no sé quién lo ¿Carlos llama. González o otra persona? Yo no sé. Lo que sé que con Carlos González y más gente en ese equipo forman el departamento de animaciones o dibujos animados, como decían, de Televisión Nacional. Y se va integrando mucha más gente luego. ¿Tu padre, perdón, conocía antes a Carlos? Sí, pues lo conocía fueron compañeros en el internado Barros Arana. Perfecto. Ah, verdad, se lo dijiste hace un rato. Sí. Estaban sentados en el mismo banco. En el mismo banco, sí. Bueno, y ahí hace esta animación maravillosa que todos los que ya tenemos más de 40 años o 50 incluso recordamos, que es Tevito, con la música de Inti Illimani, sí. que se conservan hasta ahora pocos segundos, ¿no? Sí. De esa animación. Sí, cuando está como de chinchinero. Claro. Sí. Y tú hablas de una serie de otras animaciones que se han perdido, desgraciadamente. Sí, yo solamente tengo que guardó Carlos González algunos acetatos y que me los entregó después de que falleció mi papá, me entregó y tengo algunos acetatos, lo he digitalizado, de un par de fragmentos de animaciones. Una es del TV Tiempo, que es la presentación de TV Tiempo de entonces, que era con un nochero que apagaba, parece un farolito, sí. Y el humo del farol formaba las letras, unas nubes y las letras de TV Tiempo. Ese tipo de cosas. Y en los acetatos originales que lo dibujaban, primero hacían un dibujo en un papel normal, a lápiz, ¿ya? Estructuraban todo eso. Luego ponían sobre ello en una mesa como con unos pinchos donde encajaban todo para que luego calzara, no sí, el desplazamiento. Entonces luego ponían este acetato transparente y dibujaban con plumilla sobre esto, que era una cosa dificilísima, y después, una vez seco, lo daban vuelta y pintaban los colores por atrás. Por atrás. Y ahora hay que tomarlo, pero si lo miras mucho ya empieza a pelarse la pintura. No sé, lo pintaban como con acrílico, témpera. Y eso es bien bonito. De hecho, incluso alguna vez cuando tenga tiempo voy a esos fragmentos, pienso en escanearlos y animarlos. Se puede, eso es fácil. Sí. ¿Tu padre, antes de trabajar en TV en animación, había hecho ya una animación previa o aprende todo lo que sabe en ese momento junto a su amigo Carlos González? A ver, hasta donde yo sé, no había hecho animación previa. En el fondo ese equipo lo forman personas como con mucho entusiasmo y talento, pero que no tenían ninguna expertise. Entonces empiezan a aprender haciendo. Lo que me acuerdo que me contaba él es que experimentaban mucho. Hacían, por ejemplo, cosas con papeles recortados, iban moviendo stop motion, sí. Esta técnica a la que refería hace un momento. Entonces iban trayendo los libros que llegaban de fuera qué sé yo, de Disney, de animación soviética en ese tiempo. Sí, todo eso que era muy buena. Era muy buena, claro. Todo eso ellos se empaparon y experimentaron mucho. ¿Cuánto tiempo alcanza a trabajar ahí? Hasta el golpe. Claro, exacto. O sea, ¿cuánto en realidad? Hasta finales de 73, eso tiene que haber sido como casi poco más de 3 años. Mira, bastante tiempo. Y qué terrible. 4 años. 4 años sí. Conservamos solo Tevito, que es lo que está en YouTube. Tú buscas animación chilena de ese periodo y no hay más. No sé si se hay algunos pequeños fragmentos por ahí. Bueno, sí, pero se destruyó. A mí me contaba que por miedo, en el fondo
mucha gente a su pesar destruía, Sí, destruía las exacto, cintas, porque sí. eran cintas O libros, o libros. por temor, por miedo. ¿no? temor. Gente que enterró cosas, que Sí. luego se perdieron. Recordemos, para la gente que no recuerda esa época, era una época en que en Chile la gente vivía con mucho miedo a morir. Si era cierto, una gente podía morir en aquello. Oye, avancemos ahora sí, empezamos a entrar recién, después de esta larga introducción, a Mampato. Al Mampato de tu padre. Y aquí quiero hacerte, hay una pregunta para que ustedes vean cuánto se demora, ¿no? Entre la primera aventura, que es la que vimos acá, que quiero que nos cuentes las decisiones editoriales. Esta es una página, aquí conoce a su amigo Xe, que va a ser atacado por un puma, él lo salva porque su tío le ha contado que los pumas son fáciles de asustar, y están en este platillo volante, y se van, ¿no es cierto? Y se van juntos, porque lo reduce aún más de tamaño, sí, al pobre y pequeño Mampato, y viajan. Y esta historia, tú decides editorialmente junto con Planeta no publicarla a continuación. ¿Por qué? Y luego saltamos a la Atlántida. Claro, lo que pasa es que luego vienen 4 páginas más que dibujó, y en la página 9 ya empieza, si no me equivoco, o 12, empieza la toma Temolobos, y yo le dejé las primeras 4 páginas del primer número porque cierran mejor como introducción. ¿Ah? De hecho, el texto que pone en la última viñeta, en el fondo, es como una invitación a todas las aventuras. Todas las aventuras que a partir. Y además ahí se produce el momento, según la teoría de Francisco Ortega, de que se bifurca. Sí. Mampato tendría como 2 líneas. 2 universos paralelos que vamos a hablar de eso. Temporales, sí. En la cual, en una conoce a Ogu y a Rena, y en otra conoce a Colofón, etc. Claro, 2 universos paralelos, uno de Oscar Vega y otro de Temolobos. Sí, ahora, claro, se podría publicar esa historia completa, mucha gente... Pero estaría compartida una parte por Oscar y otra parte por Temo. Y Eduardo Armstrong, porque el argumento de la primera aventura, gran parte, o sea, todo lo que dibuja mi padre era argumento de Eduardo Armstrong, y... parte de lo que de las primeras páginas que dibuja Temo también es argumento de Eduardo Armstrong, y después Temo asume el argumento. Entonces es una historia hecha a 3 autores, sí. Y por eso ha costado tanto reeditarla. Sí. Yo el otro día he conversado con la familia Armstrong, conversé con Ada Lobos, y la hija de Temo, y le dije, si quieres la publicamos todo y nos juntamos y todo, porque Mampato ya tiene 50 años, Mampato ya es patrimonial, ya es de, no sé, bueno, fue de los niños, de los adultos, va a seguir siendo de los niños, ya es como de Chile. Sí. Entonces, ¿te fijas? Ya no les pertenece en realidad. Yo creo que claro, los autores hacen las obras, pero estas trascienden y son imperecederas. Sí. Sería bonito una edición de eso, a lo mejor en el futuro. En la semana pasada tuvimos una conversación telefónica con Félix, una pregunta que me atormentaba. Yo le decía, pero el cinto espacio temporal, que yo no recuerdo la primera historia, ¿ya está como cinto espacio temporal en el periodo de Oscar Vega en ese momento? ¿O es en las páginas finales de Temolobos en que aparece como cinto? Y tú me contaste que siempre Armstrong tuvo la idea de que el niño con algún artilugio iba a viajar por el tiempo y el espacio, claro, y que el primer viaje de Mampato por el tiempo es a Roma. Pero no a través del cinto espacio. No, el primer viaje en el tiempo y en la primera aparición del cinto espacio temporal ocurre en el número 3 de la revista Mampato, lo dibuja Temo, con el argumento de Armstrong, en la cual el Mampato, este villano, Monk, le pone una trampa, deja abierta una especie de cápsula de vidrio, como una cápsula. Una campánula, diría Juan. Una campánula, sí. Una campánula de cristal. Sí, de cristal, exacto. Y Mampato entra, se cierra la puerta, Monk activa un botón y lo envía en esa campánula de cristal, lo envía a la época de los romanos en la Tierra. Porque están en otro planeta, están en Sagus. Y luego, inmediatamente, Monk, que tiene
el cinto espacio-temporal porque era de él, luego se lo quitan y se lo pasan a Mampato más adelante en la historia de Temo. Monk ya lleva el cinto espacio-temporal y él viaja también a ese mismo periodo de Roma en la Tierra para asistir a un circo romano en la cual Mampato cae a morir. Como víctima. Pero weón, malo, era malo, Monk. Igual que Ming, que su primo, ¿qué es lo que era? Su amigo. Su primo Ming, que era de esa historieta, no sé, una tal Flash. ¿Flash cuánto era? Flash Gordon, no sé. Flash Gordo. Flash Gordo, como decía mi papá también. Bien, y entre la primera historieta del 68 hay que esperar hasta marzo y abril del 73 para ver Mampato y la Atlántida de tu padre. Claro. Una gran diferencia que yo veo en las historietas entre de Oscar respecto a los de Temo Lobos es que Temo Lobos siempre se acerca a la historia, la verdad. Y tu padre toma la mitología de la historia, es decir, claro, la Atlántida, después aparece... hay una Atlántida del pasado y después hay una Atlántida del futuro. Exacto, con estas naves como las del Capitán Nemo, claro, estos submarinos. Sí. Todas las historietas de tu padre tienen ribetes evidentemente más de ciencia ficción aún que claro, ya el cinto espacio temporal de Temo. Historias que relacionadas con los viajes en el tiempo. Todas son de mundos de la mitología, ¿no? O mundos imposibles, fantásticos. Sí, sí. En cambio, Temo siempre se apegaba a la historia real, los vikingos, los griegos, qué sé yo. Pero las historias de tu padre son absolutamente delirantes en ese sentido, fantásticas todo el tiempo. Sí, es que bueno, le gustaba mucho la ciencia ficción. Sí, y todo lo que fuera fantasía, ciencia ficción, le gustaba esa cosa misteriosa y se ponía a investigar, por ejemplo, cuando hablamos de Tantán, en delante esa historia del niño que cae en el Amazonas y descubre una ciudad inca, él acababa de hacer un viaje, que fue una auténtica aventura, año 1974, al Amazonas, a pie, con mochila, y terminó durmiendo en Machu Picchu, se quedó a dormir porque subió, no sé cómo, con quiénes, y después se había ido el bus y ahí no había hotel, no había nada en esa época. Claro. Eran una ruina, así, ni siquiera como que recién la habían descubierto hace poco y la habían limpiado. Y se quedó a dormir ahí. Entonces, también vivenciaban un poco esa aventura. Armstrong también era un aventurero. Era un aventurero, sí. O sea, viajó. Claro. Y en cambio, Temo era un aventurero a través de la biblioteca. Era un Julio Verne de la cintura. Era un Julio Verne. Conocía el universo y el mundo a través de los libros. Yo me acuerdo estar en su casa, lo que más me sentaba, le sacaba los libros de dinosaurios y me podía verlos porque eran fantásticos. Claro, que yo también, bueno, tenemos la misma edad casi con Félix, y yo también fui un fan, tengo libros de dinosaurios todavía, al igual que Pancho, me imagino también. Uno se aprendía los nombres de los dinosaurios, las características, claro, etc. Éramos mega nerds. Y aquí llega esta historieta maravillosa, el planeta maligno, ¿no? Y aquí también fantasía, ciencia ficción, monstruos. Aquí recuerdo una de las páginas hermosas, ¿no es cierto?, de estas plantas extrañas, devorando Mampato, a punto de ser devorado. Y otra vez, aquí aparece otra de esta muy similar a la del primer viaje en el tiempo, esta cabina, o como dices tú, campánula de cristal. Y también aquí lo reducen de tamaño, y andan. Y una cosa que tiene que ver esto en el fondo tiene que ver con cómo se llamaba. Había una serie que estaban reducidos de tamaño en esa época. Tierra de Gigantes, y además estaba el túnel del tiempo, entonces estaban estas dos ideas. Estaba eso en ese tiempo. Oye, tu padre, al igual que Temo, eran expertos en lo que hoy la gente llama el cliffhanger, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que esta era la última viñeta de una de las páginas. Claro. Entonces niños, recordemos esto, niñas, recuerden que ustedes leen esto ahora en estos tomos de Mampato completos, ahora los de Oscar, pero nosotros lo leíamos semanalmente, con lo cual este misterio quedaba una semana o 15 días para ser contestado en la próxima página, ¿no? Claro, eran genios esto del folletín. Y eso pasó, mucha gente me ha dicho a raíz de esta reedición de estos dos tomos que ellos en la casa de la abuela, por ahí, encontraron un capítulo de la Atlántida, de alguna de estas historias, y nunca supieron cómo seguía, cómo terminaba, porque muy poca gente se va a dar el trabajo de pesquisarlo en el persa, o tampoco te va a comprar la colección. O puede que no lo encuentres, y no lo encuentras. Y no sabían cómo terminar. Entonces también esta es la oportunidad, digamos, de ver
juntar todos esos cliffhangers y ver Años cómo esperando funciona. esto, años preguntándote si alguna vez saldría esto y ahora yo soy uno de los más felices. Bueno, tú eres de los primeros que me preguntaban hace muchos años, pues, ¿cuándo, Félix? ¿Por qué no editan las historias de tu papá de Mampato? Bueno, y estos cliffhangers, que es como dejar en suspenso, que ya lo veíamos en las series de Flash Gordon, de Tarzán, las series televisivas de los 50, Sí. que nuestros padres, abuelos vieron en los cines de barrio. Claro, pero Se reprodujeron de matiné. Claro. Claro. Mi padre recordaba que él juntaba dinero con sus amigos y pagaban estos centavos que costaba el cine y todos los fines de semana iban a ver la continuación de la película de su héroe Así favorito. como nosotros alcanzamos a algo parecido, que eran, y cuando a los que éramos muy fanáticos, era el rotativo, Sí. y que si la película era muy buena, te quedabas quedabas sentado a y la verla. veías de nuevo. Lo que me pasó O, con el planeta de los simios, por por ejemplo. ejemplo, y después algo maravilloso, los programas triples. Sí. Podías ver 3 películas ahí. Por un mismo precio. Estaba Bueno, ¿y cuánto? Como 9 horas. exacto. Y Cabrón. Sí, Sí. oye, Eran más cortas, sí. tú decías en un texto que leímos hace un rato de las sugerencias a tu padre, quiero que me dibujes un dinosaurio, ¿por qué no pones un pulpo acá? Y quizás tú fuiste el culpable de páginas, para mí esta es una de las páginas más hermosas Sí, para mí de, también, sí. de Oscar Vega que yo Pero es leí. que Gonzalo Martínez reconoce que estas páginas lo influenciaron muchísimo. Estas dos páginas para mí Claro. fueron fundamentales. Recuerden, aquí decía continuará. Claro. ¿Qué pasa? ¿Morirán? ¿Qué es este monstruo? Porque No. aparece de la nada. Y en la próxima, el monstruo hay incluso un poco, unos ojos, digamos, humanizados, ¿no? A través de los cuales hizo un monstruo bellamente ilustrado yo, y más encima atrapando un submarino Un Nautilus. que parece una nave espacial, un Nautilus, con un capitán que no es Nemo, No. pero es fascinante. Sí. Incluso se Es parece, divertido. se parece un poco a Claudio Romo, al dibujante de Pero Penquista, ¿no? estaba totalmente loquito, Sí. además este capitán. Era un personaje delirante, pero muy Delirante, querible. Sí. Estas páginas para mí son fundamentales. Sí, a mí también. Yo recuerdo que en FAS, cuando tú estabas hablando, las proyectaron justamente estas dos y yo estaba feliz. Sí, a mí también me gustan muchísimo. Y justamente estos dibujos eran los que yo le pedía, por favor, papá, un calamar gigante, un tiburón, dibuja un tiburón. Y aparece. Pero tal tiburón que sea una tintorera, ¿ah? O no el tiburón blanco, porque el tiburón blanco me daba miedo. Él me había llevado a ver la película Tiburón de Spielberg. Yo tenía 5 años, lo hinché tanto, y no podía entrar Pobre con Oscar, 5 años. pobre que Oscar. Que tuvo que yo no sé si sobornó al señor de la linterna. En esa época eran sobornables, ¿ah? Yo recuerdo gente Yo no niños sé, pero entrando. me hizo entrar y después yo no dormí. Sí. Claro, y porque vi Tiburón a los 5 años y eso me Otra cosa que después hacía- me llevó a ver Orca, ¿te acuerdas? Ah, Con perfecto, Richard pero Curtis. porque no era tan buena. No era tan buena, pero yo no quería verla de nuevo porque en mi recuerdo de niño Era era maravillosa. maravillosa. Sí. Bueno, recordemos también otras cosas que me gustaban tanto de la revista Mampato en general. Era, por ejemplo, acá. Mampato y el capitán se visten con estos trajes, pero luego hay una viñeta en que explica el mecanismo, el supuesto mecanismo en que funcionaban estos maravillosos gadgets tecnológicos, Sí, científicamente maravillosos, ¿no? sí, eso se agradece mucho ese tipo de detalles, porque como que se toman tan en serio que te explican el gadget que es inventado en el Sí. fondo, que no sabemos, ni el autor sabe cómo funciona, Sí. pero te explica cómo funciona. Yo creo que de aquí, tal vez, si habláramos con el gran dibujante chileno Martín Cáceres, tal vez aquí encontraríamos algún antecedente de esta obsesión por él por hacer máquinas que parezcan reales y plausibles, Claro. pero exactas, pero que a veces puede que no funcionen, ¿no? Bueno, y aquí tenemos Exacto, claro. otra vez. Esta aventura de Mampato es genial porque mezcla todos esos elementos de aventura, ciencia ficción, ¿no? Continuamos. El ¿sí? problema que tenía mi papá José en la aventura era que tenía menos cantidad generalmente eran más cortas. De páginas, Entonces sí. no podía explayarse demasiado ni meter más personajes secundarios. Generalmente era un solo o dos personajes secundarios Sí. y la historia tenía una línea narrativa, no habían líneas paralelas, nada de eso, porque no había espacio, justamente. Mira, acá hay algo que también me llamó poderosamente la atención en la historieta La civilización Enigma. enigmática del año 1975 y cogí 2 páginas para mostrar. Por ejemplo, esta en que aparece Colofón, ustedes lo ven ahí, ¿ya? Aquí aparece, claro, el Claro. personaje. Este personaje que vive, una cosa muy bonita, que vive En el túnel del en el tiempo. túnel del tiempo, no vive en ningún otro universo. Después vamos a hablar de... Y luego viene esta otra página, de otra historia, una aventura posterior, que es esta de Mampato con los piratas, ¿no? Claro. Miren ahí. Bueno, es que esto en el fondo era el resabio de
de su trabajo como animador. Exacto, eso quería decirte, que después de haber trabajado en Televisión Nacional, aparecen estas páginas planos secuencias, sí. en que hay mucho movimiento, se nota, yo quería justamente eso, qué bueno que lo dijiste, se destaca aquí su paso por la animación, Claro. pero evidentemente. Claro, es el trabajar de hacer tantos cientos de dibujos en animación en ese sistema, luego, claro, te queda Sí. un poco inconscientemente la costumbre de moverlos de esa manera. Y otra cosa que me gusta mucho de este periodo de tu padre, en que ya se ve un dibujo mucho más suelto, es el uso de las onomatopeyas. Está lleno de estas historietas de onomatopeyas hechas a mano. Claro, sí, y hay una preocupación por dibujarlas de manera así especial, las onomatopeyas. Sí, Que también se ve mucho en Temo Lobo. Sí. Aquí Muy vemos a bonitas. tu padre, como lo que dijiste antes, tu padre redibujando un Mampato más cercano al estilo de Temo Lobos también. Claro. Pero yo le comentaba aquí a Gabriel, antes de comenzar la entrevista, me decía, oye, ¿esto es igual a Temo Lobos? Le decía, no, hay momentos en que tú te fijas en ciertos achurados, en ciertos elementos que no puede identificar el dibujo Sí. de Oscar Vega del de un Temo Lobos. Mira, el otro día conversábamos con Christian Barken y En el programa de radio. y Jorge Armstrong, otro hijo de Eduardo Armstrong, entonces, y buscando cuál era la diferencia entre el Mampato de Temo y el Mampato de Oscar. Y llegaban a la conclusión de que el Mampato de Oscar era más apolíneo y el de Temo era más dionisíaco. ¿Ah? Con todo lo que implica, era, digamos, dos visiones, dos vertientes, dos intereses diferentes, ¿te fijas? Porque la personalidad del Mampato de Oscar es diferente, es un niño. ¿Ah? En el de Temo es como un adulto en el cuerpo de un niño, y te fijas, Yogu es el niño en el cuerpo de adulto. En cambio, en este es un niño que le pasan situaciones, y a veces las situaciones se vuelven tan dramáticas que se pone a llorar. Como lo haría un niño real de 9 años, ¿te fijas? Hay que tener en cuenta que siempre tuvo 9 años Mampato, y tendría 59 años hoy en Y día. recordemos entonces que si tiene esa edad cuando empieza, Mampato nace como en el 50 y algo. Hoy tendría, nace en el 59. Exacto, porque nosotros empezamos a leer Mampato en Entonces, 1968. El año 2019, el próximo año, podríamos celebrar los 60 años de Mampato, pero Como personaje como personaje envejecido. envejecido. Mira, aquí hay otro ejemplo de lo Sin que hablábamos pelo, antes gordo. de la mezcla de historia. Tu padre sacase un templo como inca, ¿no? Es un templo maya. Maya, perdón. Claro, porque... Pero inserta una historia que no tiene nada que ver con los mayas y aparece mágicamente este imagen que a mí me gustó mucho también con este ídolo extraño, Claro. que es un poco egipcio, una mezcla de cosas, ¿no? Claro, porque en el fondo, al igual que en la historia de la Atlántida, en el fondo especula con, ya no son hechos históricos comprobados, sino que son especulaciones históricas. Posibilidades como, a ver, ¿existió la Atlántida? Exacto. ¿Dónde estaba? Otra posibilidad. Llegaron los egipcios a Mesoamérica y ellos, en el fondo, las pirámides mayas tienen que ver con la llegada de estos egipcios a Mesoamérica. Entonces, se exploraban ese tipo de posibilidades, y que eran posibilidades muy de acuerdo con el espíritu también de la revista Mampato. Acuérdate que hay mucho reportaje sobre ovnis, sobre la Atlántida. Sí, yo recuerdo haber leído uno sobre especulación científica. Claro, ¿no? sobre el monstruo del lago Ness, el Yeti, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo además en esa época, el mundo no estaba totalmente escaneado como ahora. Exacto. Entonces habían zonas misteriosas que podían despertar tu imaginación. Y mira, y en las últimas dos historias de los libros, no hemos mencionado, creo que nos faltaron unas dos mencionar, Sí. aparece quizás la más realista y posible de todas, que es Mampato y los piratas, Claro. pero luego viene una que es delirante, que a mí me encanta, que es, miren la portada y la tipografía, ¿no? Sí. Mampato atrapado en el túnel del tiempo. Excelente. Claro, y esa historia ya no transcurre, porque ya no transcurre ni en el pasado, ni en el futuro, ni en el espacio, ni en otro planeta. Transcurre en otra dimensión. Transcurre en el túnel del tiempo. Exacto. Exactamente. Y aquí lo vemos con su amigo Colofón, siendo atrapado por unas criaturas que habitan en el túnel del tiempo y que hablan un idioma que nosotros no podemos entender, que finalmente se hacen amigos. Pero aquí esta historieta
es delirante, ¿no? A mí me parece maravillosa. Sí, pero pasa eso es que muy tú decías. psicodélica. Sí, muy psicodélica, que como tiene pocas páginas, tiene que terminarlas abruptamente. Claro, abruptamente, sí. Porque en el próximo retoma. Y tiene un detalle muy, muy bonito en la primera página, que Mampato ve en una librería una edición de La máquina del tiempo de H.G. Wells con ilustraciones de Jorge Pérez del Castillo. Exacto, que era el gran dibujante chileno que también trabajaba en Mampato y en Mampato ilustró La máquina del tiempo, es decir, una especie de metadiégesis aquí, ¿no? Y por otro lado también en el árbol, cuando junto a la librería dice Oya en un corazón, que son las iniciales de mi papá y mi mamá. Sí. Entonces, y así hay unas... yo incluso creí ver, mire, este dibujo será alguien, yo creo que amigo. es un dibujante, porque Sí, va con una carpeta de sí. dibujante y va en actitud de dibujante. Es muy evidente. Sí. Yo pienso que ahí hay un secreto que quizás alguien podrá dilucidar. Y vamos a la última historia, y aquí tenemos harto tema todavía antes de concluir, que es Mampato contra los Verdines, con la actuación de Xe, el amigo que le regaló el cinto espacio-temporal a Mampato, Colofón, el debut de Gle, el sobrino de Xe, y por supuesto villano invitado, el cruel Mongo. Y aquí esta historia quedó inconclusa. Exacto. Félix. Miren acá. El de 1975. Aquí podemos ver, ahora nos va a explicar Félix qué pasa acá. Por un lado, la página de su padre, y acá, quizás, aquí es la primera vez que oficialmente se ha dibujado nuevas páginas de Mampato después de tantos años. Claro, a ver, vamos a explicar. Esta historia la desarrolla en 1975, cuando entonces era director de Mampato Lucas, Renzo Pequeñino. Y la historia es de ciencia ficción. Ya habían habido algunos problemas con historias de Mampato, con la del piloto loco, Sí. que dibujó Temo, que es, De la Primera Guerra que Mundial. la cortan porque se burlaba de los militares. Y era una historia de la Primera Guerra Mundial y acá en esta pasa que la historia trata de que Mampato con su amigo Colofón, este hombrecito que vive en el túnel del tiempo, van al planeta Sagus, donde vive Xe, y resulta que han secuestrado al sobrino de Xe, o XC le decían. XC. Ellos le decían XC. Nosotros decimos Xe porque... Tu padre le decía XC. XC. Ah, que mira, un buen dato ese. Lo han raptado los Verdines con intenciones claramente beligerantes y de reconquistar este planeta Sagus, que había sido ya liberado de este yugo dictatorial. Y los Verdines son una sociedad muy militarizada y mostrada de manera muy ridícula. Entonces también hay una clara burla a la militarización. Luego se llaman Verdines, son todos verdes. De color verde. Y se saludan verdes días, ese tipo de cosas. Verdes días, verdes noches. Y empiezan a aparecer temores, por ejemplo, de estos personajes de que puedan hacer desaparecer al sobrino de Xe, a Gle. Algo que era común en nuestro país en ese periodo. Claro, y alusiones a torturas, atropellos, vejaciones y otras cosas que me imagino que tienen que haber llamado la atención, quizás de otra persona y luego del director de la revista, a tal punto que en un número de diciembre, de fines de diciembre, aparece un especial de Navidad y la historia se acaba de una manera ya no delirante, sino de una manera afiebrada, aberrante, en la cual el planeta explota sin un motivo claro. Aparece un arco iris con unas cosas raras y después aparece un Mampato con sus amigos y un árbol de Navidad diciendo Feliz Navidad. Listo, acreditado como dibujado por Oscar Vega, cuando no fue dibujado ni por Oscar Vega, ni tampoco fue dibujado por Eduardo Armstrong. Entonces fue, obviamente, un acto de censura. ¿Quién lo dibujó? Hay gente que cree que lo dibujó el propio Lucas. Lucas dibujó al personaje de Mampato en algunas de las portadas. Hay uno que está vestido de guaso arriba de un caballo. Y ese Mampato está dibujado por Lucas. Yo no creo que haya
que lo haya dibujado Lucas. Yo creo que ahí hay un dibujante fantasma, que nunca sabremos quién es. A lo mejor sí, alguien nos desvela de las personas que trabajaron entonces, que todavía quedan algunos sobrevivientes. ¿Por qué no creo que lo dibujó Lucas? Porque está muy mal dibujado. Sí. Y Lucas era un gran dibujante. Sí. Era muy buen dibujante. Incluso dibujando rápido, era un gran dibujante. Un gran dibujante. Mi papá siempre lo admiró muchísimo como dibujante. Entonces, esa fue una espina que le quedó a mi papá, clavada siempre, y se lamentaba, lo decía como broma, pero en el fondo le dolía que le hubieran terminado la historia de esa manera, acreditando unos dibujos tan feos. ¿Y por qué a él le comentan tú no vas a continuar dibujándola? No, aparece. Él no tiene idea de esto. Claro. Él mientras tanto seguía dibujando el final. Claro. Entonces queda esbozado el final, parte del final, y él me cuenta cómo termina. No es que esta historia tenía que terminar así. ¿Y qué hace él cuando se entera de esto? ¿Va, se molesta, va a la dirección de la revista? Se molestaba, y bueno, siempre se molestaban, a veces peleaban y todo, pero no... ¿Y nunca hubo una explicación de por qué sucedió aquello? ¿O intuían que iban en una dirección poco adecuada? La explicación oficial es porque que era la misma que le daban a Temolobos, es que tú te atrasaste. Te atrasaste en la entrega, entonces no tienes... Pero dado el sospechoso contenido de la historieta, tal vez, ¿no? Claro, obviamente. Una razón política. O sea, claro, oficialmente siempre cuando le decían al dibujante, te atrasaste, entonces ya no tienes acá derecho a reclamo, por decirte. Pero claro, igual es una cosa muy fuerte porque, por último, en el caso de un atraso, la historia habitualmente se ponía otra historieta de relleno, eso no pasaba muchas veces, y le daban con lo cual una semana más al autor para terminar. Acá no, acá fue intervenir la historia, terminarla abruptamente de una manera inconsistente, y en el fondo me vi cuando con Diego González de Planeta, el editor del libro, Diego González, hay que agradecerle este trabajo. Y hay que agradecer no solo a Diego, sino que a Ian Campbell y todo el equipo de Planeta, porque yo ya estaba muy contento con la edición de Juan Buscamares, que hicieron, que es la mejor que se ha hecho de Juan Buscamares, la que hizo Planeta, a tal punto de que en España venden la edición chilena de Juan Buscamares, sí, hoy en día, y ahora la edición chilena de Mochadí. También. Y a tal punto que la edición, luego les agradezco cómo dejaron esta edición de Los Maspatos de mi papá, porque realmente son un libro objeto, un auténtico regalo, y estoy muy contento. Yo creo que a mi papá le hubiera encantado, hubiera estado muy feliz con esta edición. Pero bueno, eso, cuando nos vimos en la disyuntiva de qué hacemos con esta historia, la quitamos porque no podemos... Porque está incompleta. Porque está incompleta. Yo como sabía cómo terminaba, mi papá me había dicho cómo terminaba, tenía algunos esbozos, decidí terminarla. La terminé en menos páginas de las que tenía planificado mi papá. Entonces, como que la constreñí un poco, pero preferí, para no expulsarla del libro, y también un poco como acto reparatorio, ¿ya? Tanto como con el autor como con el personaje, ¿te fijas? Sí, y una explicación a los viejos lectores que quedaron desconcertados con eso. Y con esto tengo la última pregunta ya. Okay. Aquí en estas dos páginas podemos ver otra decisión editorial. Por un lado, la maravillosa decisión de Diego, de Campbell y tuya, y del equipo, de mantener el color aplicado de la edición antigua, solo rescatándolo hasta donde se podía. Incluso rescatando el punto de la trama. Y luego, la otra decisión editorial, las nuevas, no emulemos las páginas antiguas, destaquemos que son pintadas digitalmente a hoy, con lo cual se diferencian notablemente. Claro. ¿Qué hay detrás de esas decisiones? Ian Campbell hizo algunas pruebas de ponerle un filtro para que se vieran antiguas. Y se veían bien, todo, ya podían haber pasado como antiguas, pero después dijimos no, que la edición sea honesta. No mintamos al público. No mintamos al público, y por lo tanto incluso al comienzo, en la portadilla de esta historia, se refiere que incluye nuevas páginas. Sí. El final, digamos,
definitoria. Sí. Entonces yo creo que fue una decisión editorial de hacerlo honestamente, digamos, no tampoco tratar de camuflarlas como que eran páginas antiguas que están hechas ahora, no, están hechas ahora, te fijas. Sí. De hecho, las portadas también las ilustré yo, pero basándome en dibujo, en ilustraciones de mi papá. Entonces, los personajes fueron dibujados por mi papá, pero yo los rearmé en nuevas portadas, ¿te fijas? Mira, qué bueno. Entonces, por ejemplo, esta, Claro. con la que yo Nunca hice, apareció. nunca A mí me apareció esa sorprendió esa portada, portada, sí. pero yo me basé en la portadilla que hizo para esta misma historia, Claro. que es esta. Sí. Entonces, en el fondo es pasar de... Y le di el formato de doble portada que tienen ambas. Y esta es una secuencia interior de la historia en que Exacto. sucede este hecho. Sí. Claro, que y que no había aparecido. Siempre se adelantaban, Pato, en algunas cosas aquí. Por ejemplo, vemos estas motos voladoras antes de Star Wars, el encuentro con el extraterrestre benigno del número 1 con Exe. En una época, es anterior a ET, en una época en que los extraterrestres solamente venían a invadirnos, eran todos malos. Entonces después vino con Spielberg esa concepción de el extraterrestre como un amigo, Sí. bueno, vino de antes, de Encuentros Cercanos, pero ya, y que son películas que a mi papá le volaron la cabeza. O sea, yo me acuerdo, me llevó a ver Encuentros Cercanos en el año 78, después de haberme llevado a ver Tiburón y Star Wars y la de Indiana Jones. De hecho, y por eso yo me niego a ver la última Indiana Jones, la 4, porque todas las vi con él. Y la 4, la calavera de cristal, como ya había fallecido mi papá, dije, no lo veo, no. Y no es de las mejores. Y sé que no me pierdo. No es la mejor, no es la Así mejor. que no existe para mí. Pero después me llevó a ver Encuentros Cercanos, después me llevó a ver la restauración de Encuentros Cercanos, que se hizo y le agregaron escenas que no Sí, tenían. que siguen restaurándola y siguen vendiéndola Y cada cierta cantidad de años. Entonces, esos conceptos del extraterrestre benigno, por ejemplo, que aparecen en el encuentro acá con Exe, estaban adelantados, pues estamos hablando del año 68, años 75. El bebé extraterrestre, una cosa que tampoco como que no existía. Si los extraterrestres llegaban así con armadura, llegaban No tenían hijos, ya venían grandes, hijos, crecidos. ¿no? Ya, claro, habían superado eso, se reproducían Oye, de otras formas. Lo último para concluir ya, voy a leer un breve texto tuyo. Dice: yo tuve la suerte de trabajar varios años junto a él, junto a Oscar, y seguir aprendiendo este oficio hasta adulto. Incluso me ayudó aplicando el color a los primeros tomos de Juan Buscamares. Así es. Y cómo su estilo evolucionó y su oficio se depuró hasta la excelencia, lo que le trajo varios premios, tanto en Chile como en Japón, Italia e Inglaterra, donde sus pares de la Birmingham Watercolor Society declararon al retrato de su querida nieta Mia Moonlight, como la acuarela perfecta. ¿Qué año fue aquello? Eso fue el año 2005. Año 2005, yo vivía en Barcelona y él fue a esta muestra y a recibir el premio a Inglaterra, a Birmingham, y después pasó a verme a Barcelona. Ahí está. Y este es la mía. el retrato que lo consideraron sus pares ingleses como una acuarela perfecta, que es su nieta mía, que ahora está grande. Y bueno, acá también hay un retrato de mi mamá. Y este es el último que El hizo. último cuadro que hizo, que hasta el último día pintó, no alcanzó a firmarlo, pero quedó en el tablero. ¿Pero ahí. está concluido? Está concluido, está terminado. O sea, no. Yo recuerdo... A lo mejor él probablemente te diga, no, le faltaba esto. Seguro. Claro, pero uno lo ve listo. Tuve el placer de conocer a tu padre en los últimos años de su vida, y yo recuerdo una vez que fui a verte al departamento que tenían acá cerca de Salvador. Y cuando Sí. entro a la casa, está tu padre pintando. Ah, ¿lo viste pintar? Lo vi pintar, estaba ahí. Sí, sí, me acuerdo. Y recuerdo que estaba tu madre también, Sí. y me ofrecen algo, un café o algo, y yo creo que me quedé muy brevemente, tenía que salir. Y luego tuve una larga conversación con él acá en este barrio, en el taller que tú tenías. Tuve una larga conversación con tu padre, que recuerdo con mucho cariño, fue impactante para mí esa conversación. Sí, era muy afable, era muy generoso en darte secretos del oficio, todo eso. Yo tuve la enorme suerte, yo siempre, alguna vez le he dedicado varios de mis libros y siempre lo pongo como maestro, padre, maestro y amigo. Porque en el fondo fue las tres cosas para mí.
Mi madre también, o sea, también fue lo mismo porque ella era pintora y me enseñó Sí. otra forma de ver el arte, digamos la parte pictórica, que yo no he explotado mucho, pero que cuando tengo algún tiempo vuelvo un poco también a ella. He tenido mucha suerte en el fondo en vivir, en vivenciar toda esta experiencia a través de mis padres y de sus amistades, de sus colegas. Yo creo que eso me ayudó a poder también vivir de esto, que es una cosa también que no se cuesta contarla. Tu padre en el texto que escribe no oculta su admiración por tu trabajo, y yo encuentro maravilloso este gesto que has realizado, este acto mágico, si se quiere, poniéndonos bien jodorowskianos, de publicar alguna vez algo, este sueño que una vez hablamos que parecía tan imposible. ¿Quién lo va a querer publicar? ¿Para qué? Si hoy Chile presentó el espacio, ¿no es cierto?, el medio ambiente necesario para que este libro se produzca. Exacto, la tecnología, el momento editorial que estamos Exacto. viviendo para la narrativa gráfica y los 50 años de Mampato. Sí, Yo creo que eso ayudó mucho, convergieron esos factores con la ayuda de justamente la gente de Planeta y de Gonzalo Martínez y Pancho Ortega, que me ayudaron harto también, o sea, ellos también... Sí, porque el Pancho tiene todas las revistas Mampato, afortunadamente individuales, con lo cual uno puede escanearlas sin romper un tomo. No, y ellos consiguieron una colección que estaba en Valparaíso, Sí, así sí. como que parece que nunca le había llegado Está en mercado. luz. Sí. Yo que estaba en la casa de Pancho, de hecho le robé varios números que están en la muestra, que ustedes pueden ver también en la Fundación Cultural Providencia de Mampato, ahí están expuestas Sí. las revistas El número de 1. Pancho. Hay dos exposiciones, yo no sé cuándo este programa lo van a ver, pero los invito igualmente. Hay una que está todo el verano en la Biblioteca Nacional. Sí, esa está hasta marzo. Por eso, todo el Del verano 2019. hasta marzo, claro, que se llama Universo Mampato, y hasta el 7 de diciembre podrán visitar la otra exposición en la que yo fui curador de originales de Temo Lobos, que se llama El Viaje de Temo Lobos. Vayan a ver las dos Hay que ver las exposiciones. dos porque son impresionantes. Son momentos que no se van a repetir, Sí. ¿no? Y quiero terminar la charla con este pequeño texto de Francisco Ortega de 20 páginas, que voy a leer a continuación. Dice así: es aquí en este instante angular cuando se crea el multiverso Mampato, la teoría de Pancho. Previo al obsequio de Xe existía uno solo, el Mampato Cero o de Eduardo Armstrong, por llamarlo de algún modo. Después del primer uso del cinto, todo eso cambió. El artilugio extraterrestre originó diversos Mampatos, cada uno dueño de una línea temporal. Las dos más conocidas, las ya nombradas de Oscar Vega y Temo Lobos. Por supuesto, el universo de Mampato carece de un evento tipo Crisis en las Infinitas Tierras a lo de DC Comics. Una maxi saga que unifique los diversos Mampatos originados en el instante en que miles de versiones suyas se desperdigaron a través de los pliegues del tiempo. Uno de ellos, más que seguro, se cruzó con Juan Salvo del Eternauta. Otro con el Doctor Who. Quizás hay un Mampato que cambió su cinto por un anillo de poder verde del planeta Oa. Las posibilidades son tan vastas como infinitas. Ahí, en este texto, Pancho Ortega, mega nerd como nosotros, también unificó esto y dijo, bueno, explicó por qué hay dos Mampatos. Porque se crearon a través de estos universos paralelos. Es dos divertido, mundos. claro, ya estas aventuras ya tienen tantos años que en el fondo ya se están estudiando, Sí. estudiando como Empezando a estudiar. como algo, como que estudia historia, ¿no? Sí. Bueno, a mí lo único que me queda esperar ahora, otro sueño que te planteo aquí ante todos, que espero que se cumpla quizás pronto y no esperemos 20 años más o 30 años más, las aventuras de Colofón. Colofón como personaje unitario que pertenece completamente a tu padre y que podría explorarse en este no universo, en este no lugar en que se viaja en el tiempo. Así que yo espero ahora, y me gustaría escribir también algunos de esos episodios, ¿sí va? Con más guionistas y muchos dibujantes, en las aventuras de Colofón. Sí, y bueno, yo espero también publicar más material de mi papá, sobre Sí. todo lo que es ilustración, pintura, Eso, cuentos. que hemos hablado y hay tantos años. quedó mucho material, él dejó mucho material inédito. Yo no sé si sabes que cuando fuiste te mostró algunas cosas, que tenía muchas historietas, Sí. cuentos ilustrados, hay mucho material inédito que espero con el tiempo poder publicarlo. O sea, hay más Oscar Vega todavía debajo de la línea de flotación de estos libros. Claro, porque él tenía su particularidad, digamos, en el fondo, ¿cuál era la gracia? Cada uno de sus contemporáneos tenía su genialidad. La gracia de él era la capacidad de adaptarse y hacer y buscar la excelencia en diferentes estilos, diferentes
podríamos decir, diferentes mercados e industrias, dibujo animado, historieta, ilustración infantil, libros de texto, etc. Entonces, y la pintura, que fue, digamos, como su meta, digamos, de todo este viaje que hizo desde como hablábamos, desde los 14 años y trabajando en esto. Así que, bueno, vamos a ver si con el tiempo podemos conseguirlo, bueno, los sueños. Quiero cerrar acá diciendo algún tema que no ahondamos, pero lo dicen los textos, ¿no? Que Óscar y Temo Lobos eran grandes amigos. Tú recuerdas haberlos visto trabajar juntos en tu casa de noche, tomando mucho café, vino, trabajando hasta altas horas de la madrugada, riéndose, dices tú, sí, echando bromas, o en silencio total, concentrados, trabajando en compañía. Trabajaba, sí, tanto con Temo, con Marigol también trasnochaban. Marigol llegaba con pasteles a la hora de 11, cenábamos y se ponían a trabajar toda la noche. Me enteré ahora, gracias a la exposición de la biblioteca, me encontré con Germán Gabler, sí, otro gran dibujante chileno, que también hizo un libro con mi papá. También estuvieron trasnochando ahí, sacaron un libro entre ambos en 2 noches. Esos eran los timings que tenían ellos entonces. Una locura. Se juntaban en la noche y a puro café hasta que lo sacaron. Bueno, yo he escrito guiones como en 2 o 3 noches sin dormir, así como una cara de, claro, de poto ya increíble. Sí. Oye, quiero agradecerte, Félix, esta larga conversación. Seguramente se verá por ahí, no completa, alguna vez la transcribiremos, se publicará, qué sé yo, ya hemos tenido largas conversaciones. De noche, una vez nos quedamos conversando toda la noche. A propósito, una vez, sí, exacto, ¿sí? Hay una conversación por ahí que está... en un libro que se va a publicar pronto, a fin de año, aparece la conversación. Ya sale ya. Todos los comensales de la mesa, éramos 4, los otros dos se quedaron dormidos, uno en la mesa misma, y nosotros seguimos conversando. Esa grabación existe. Empezó a las 7 de la tarde y terminó a las 7 de la mañana. Exacto. Sí. Exacto. Y lo más divertido era de que el resto de los contertulios, no sé por qué razón, en vez de buscar dónde acomodarse, se quedaban dormidos sentados. Sí, fue increíble. No mencionaremos quiénes eran, pero existen. Oye, compren estos libros. Sí, muchas gracias por la invitación. Los increíbles viajes de Mampato, los viajes en el tiempo de Mampato. Y yo quiero decir que aquí es una muestra más de que tanto Temo Lobos como Óscar Vega no solo fueron Mampato, ambos tienen una enorme producción que muchos de nosotros, muchas de nosotras desconocemos. Sí. Yo les invito a sumergirse en estos universos fantásticos de estos 2 grandes autores, especialmente del tema de conversión de hoy, tu padre, Óscar Vega, a quien yo tuve la oportunidad de conocer, aunque brevemente, me impresionó mucho, profundamente, hasta el día de hoy. Gracias, Félix, por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, nos vemos acá, en otro Viñetas del Fin del Mundo, y quizás también en otro momento acá en Espacio Forestal, que leo Forestal de Merced 76. Muchas gracias.